Y estamos acá, amigos de TVC, bienvenidos, es día jueves, comenzamos ya el trajinar de las informaciones. Eli, querido Dianita, buenos días. Gabrielita, amigos televidentes, muy buenos días, qué gusto poder compartir con ustedes en esta la primera emisión del Comercio TV, siempre dispuestos a llevarle todas las noticias del ámbito nacional y también internacional. La ciudad de Quito presenta una temperatura de 7 grados centígrados, por más de que hay sol, el frío está, la máxima estará 17 grados, así que día templado, tirando a frío, mi querida Ana. En la mañana hace frío y al mediodía hace un calor tremendo, así que por favor tome todas las precauciones del caso, salga abrigado en la mañana, pero también en la tardecita tiene que tener bloqueador solar para protegerse. Bueno, hay mucho para contarles de aquí, iniciamos, provecho en el desayuno, hasta las 9:30 de la mañana estamos con ustedes. Empezamos entonces contándoles que en Riobamba una adolescente murió tras ser impactada por un vehículo mientras conducía un triciclo. La joven ayudaba a su madre a reciclar cartón para mantener a sus 10 hermanos. El cuerpo de Valeria R., de apenas 15 años de edad, yacía sobre el pavimento tras ser impactada por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga, dejando partes de su carro en la escena. Testigos cuentan que la desafortunada falleció al instante mismo del choque. Solamente escuchamos el que se estalló porque era un sonido muy fuerte y entonces salimos y vimos que la chica estaba acostada y me decían que ella está fallecida. No. La adolescente se movilizaba en este triciclo lleno de cartón. Ella ayudaba a su madre a reciclar para mantener a sus 10 hermanos, ya que para colmo, según sus familiares, su padre no colabora en casa. Sí, claro que hay papá, pero asimismo cuando uno se dedica a las copas no se acuerda de los hijos. Su madre se quedó unas cuadras atrás en una farmacia, si no hubiese corrido con la misma suerte. Familiares piden justicia. Justicia, ¿cómo va a ser justo que así que vayan tiradas las cosas y un carro que se ande borrachos así? ¿Qué va a ser justo? Mientras tanto, moradores del barrio La Libertad en Riobamba dicen que los accidentes son constantes en esta zona. Piden ayuda a las autoridades para que ubiquen iluminación y semáforos. Estamos aquí a como 4 accidentes en esta bajada. Solicitamos semáforos de manera inmediata porque lamentablemente es triste. El cuerpo del adolescente fue trasladado hasta la morgue del cementerio. Mientras tanto, extraoficialmente se presume que la policía habría detenido al responsable del accidente horas más tarde. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Lo que les vamos a contar realmente es terrible, la violencia no cesa en los hogares del país. Una mujer de 29 años de edad fue asesinada de 2 puñaladas en presencia de 4 hijos, presuntamente por su exconviviente. El hecho se registra al suroeste de Machala, en la provincia del Oro. Veamos. Un nuevo caso de femicidio se registró en la provincia de El Oro. María Zunio, de 29 años de edad, fue asesinada de varias puñaladas, presuntamente por su ex conviviente. El hecho se produjo en el barrio Marta Bucarán, al suroeste de Machala. Se habría dado luego de una discusión que había mantenido la ahora Oxisa con su ex conviviente, luego de lo cual le ocasiona varias puñaladas. Según testigos, la víctima se encontraba en su domicilio junto a sus 4 hijos y a su victimario, quien, cegado por los celos, agarró un cuchillo y le asestó 2 puñaladas en la cabeza, sin importarle que los menores presencien la terrible escena. Se la había matado en presencia de sus hijos. Al escuchar los gritos desesperados de auxilio por parte de los niños y al observar que Edison B. huía del lugar, los vecinos ingresaron hasta la vivienda, encontrando a la joven mujer sobre el piso malherida. Inmediatamente la trasladaron hasta una casa de salud, donde solo confirmaron su deceso. Encontramos a la señora estirada en el suelo y ahogada en sangre. Huye el ciudadano del lugar de los hechos. Personas que se encontraban por el lugar le habían tratado de detener, le habían golpeado, pero este individuo había salido del lugar de los hechos. Una vez conocido el suceso, agentes de la DINASET emprendieron un operativo, logrando capturar al presunto femicida que estaba escondido a varias cuadras del lugar del crimen. A decir de familiares y allegados de la Oxisa, no era la primera vez que Edison B. intentaba terminar con la vida de María. Es más, hace pocos días salió del centro penitenciario, donde habría sido recluido por denuncias de violencia intrafamiliar.
40 días lo tuvieron preso, lo soltaron. Llegó a lo mismo. Al detenido, mediante audiencia de flagrancia, le dictaron prisión preventiva. Desde Machala, informó Karina Valdivieso. Y un hombre de 40 años de edad fue asesinado en su vivienda. Una certera puñalada propinada supuestamente por su esposa acabó con su vida. Este hecho ocurrió en la ciudad de Cuenca. Una certera puñalada en el tórax acabó con la vida de Hernán Patricio C., ciudadano de 40 años de edad, luego que, a decir de los testigos, mantuviera una violenta discusión con su esposa en la habitación de una vivienda que la pareja arrendaba en la avenida Loja de la capital azuaya. La señora estaba peleando ahí con el marido, creo. Ya, pues la señora creo que ha querido salir corriendo, el marido dice que la ha jalado y le ha tapado la boca. Y ahí comenzaba la pelea, todo eso, y no sé, la mujer le ha pegado la puñalada en el pecho al marido. Personal de socorro había llegado al lugar, pero solo para constatar la muerte del ciudadano. No tenía, ¿cómo es que dijo? Signos vitales. Y que no se podía hacer nada, ya estaba totalmente muerto, que ya se estaba poniendo de lado también. Miembros de la Policía Especializada de Cuenca llegaron al sitio de la desgracia para realizar las pericias respectivas. Avanzamos hasta la calle Loja, a la altura del diario El Tiempo, donde se informó de una persona que había fallecido. Dicen que las peleas en este matrimonio eran constantes. He tenido otra pelea anteriormente. El señor ha ido preso 7 días. Anteriormente también dice que él le metió una puñalada. Dice anteriormente, antes ya tenía una puñalada, la metió a la mujer mismo, a él mismo. La mujer tras del crimen huyó de la casa con su pequeña hija, pues la otra menor se había quedado con una de las hermanas de la sospechosa. Se trabajó con Fiscalía de Flagrancia, a la Fiscalía correspondiente, asimismo con personal de criminalística. Se levantó la escena. Se trata de una persona de sexo masculino que presenta una herida, al parecer por arma blanca. Tanto dentro como fuera de la casa donde se cometió el atroz crimen, la policía buscó el arma homicida, misma que hasta este momento no ha sido encontrada. Los vecinos se alarmaron por lo ocurrido entre la pareja y en medio de esta preocupación el cuerpo de la víctima fue llevado al centro forense para la necropsia de ley. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Fue detenida una persona acusada de haber violado a una niña de 13 años. Este sujeto fue sentenciado a 29 años y 4 meses por este hecho perpetrado en El Puyo en el año 2015. Tras 2 años y medio de andar en calidad de prófugo de la justicia, la unidad de búsqueda de la Policía Judicial logró capturar en Pichincha a una persona acusada de haber violado en el 2015 en Pastaza a una menor de 13 años, por lo que fue sentenciada a una pena privativa de su libertad de 29 años y 4 meses. En la parroquia del Quinche, en la provincia de Pichincha, específicamente en las calles 3 de Mayo y Pedro Báez, este ciudadano fue detenido. El implicado huyó de Pastaza tras conocer la sentencia en su contra. Durante el proceso de juicio tenía medidas sustitutivas y la policía seguía de cerca su paradero entonces. Luego desapareció sin dejar rastro y nadie conocía dónde estaba. Lo que queremos es que un delito más no quede en impunidad, sino más bien que el ciudadano cumpla con el delito, cumpla con la sanción a la que ha sido establecida por parte del Tribunal Penal. Fueron informantes que, al identificarlo en la lista de los más buscados, alertaron a la policía, que luego de la respectiva investigación comprobó que era quien trataba de localizarlo y lo detuvo. Y seguiremos trabajando con ellos porque la ciudadanía es una de los entes más importantes para hacer cumplir la ley. Ahora está tras las rejas, cumpliendo su sentencia en un centro de rehabilitación de Napo, informó Carmita Argotti. Y el ministro del Interior, Mauro Toscanini, pidió disculpas públicas por referirse en términos incorrectos en el caso de violación y secuestro de una menor de 12 años en Sucumbíos, emitidas en días anteriores. El ministro del Interior, Mauro Toscanini, ofreció disculpas públicas por referirse en términos incorrectos al secuestro y violación de una menor de 12 años en Sucumbíos. A través de un comunicado, Toscanini expresó: frente a las consultas de los periodistas, en mi calidad de ministro del Interior y con base en la información con la que cuento, referí que este delito habría ocurrido en el entorno familiar y que el presunto secuestrador tendría relación con la menor y su familia. Esto no significa que se esté naturalizando o legitimando las circunstancias descritas. Estas disculpas se deben a las declaraciones que realizó el pasado 3 de julio, donde afirmó que lo ocurrido con la menor se debe a un delito de orden familiar. Es un hecho delictivo y familiar, porque es un delito embarazar a una niña de 12 años de edad.
Él es un señor mayor de edad. Su declaración generó rechazo en redes sociales, pues varios internautas cuestionaron a Toscanini por minimizar un caso de abuso sexual de un adulto contra una niña. El Código Integral Penal puntualiza que el delito de violación se sanciona con pena privativa de libertad de 19 a 22 años, cuando la víctima sea menor de 14 años. Asimismo, la misma normativa castiga el secuestro de personas menores de 18 años, embarazadas o víctimas de violencia sexual, con una condena de 10 a 13 años de cárcel. Informó Edison Saavedra. Y a propósito del caso de Sucumbíos, al margen del consentimiento de una niña de 12 años o más, las pretensiones de un mayor de edad, el COIP tipifica esa conducta, escuchen bien, como una violación. Por su parte, el psicólogo Segundo Romero agrega que una menor no tiene capacidad para discernir entre la realidad y la fantasía. Veamos lo que dijo el experto. Lejos de la erradicación de los abusos sexuales infantiles, aspirada por una sociedad que demandó el endurecimiento de las penas, en Sucumbíos se configuró el cometimiento de un delito claramente establecido en el COIP, cuando un adulto corteja a una menor bajo cualquier circunstancia. Lo que implica la aceptación respecto de lo que le propone una persona adulta. Entonces, en ese momento, el legislador dice, yo entro y suplo la voluntad del menor y digo, aunque usted esté de acuerdo, considero que el adulto obviamente sí, y entonces le imputo el delito directamente. El penalista Julio César Cueva precisa que en el caso que atañe, no solo podría investigarse un delito. Eso de probarse que hubo el secuestro y la violación, ¿verdad? Y entonces se suman las penas. Si solamente por la violación hablamos de agravantes, 29 años, 3 o 4 meses. Desde la esfera psicológica, Segundo Romero explica que a menor edad la susceptibilidad se agiganta y entonces el presunto agresor embiste su arco emocional. Porque la edad de la niña no le permite discernir entre la realidad y la fantasía. El abusador abusa o aprovecha de esa inmadurez mental enganchando, enamorándole a los niños, primero con obsequios, con regalos, con dinero, se hacen los buenos, tratan de seducirla. Agrega, sin embargo, que hay otro factor que bien podría incidir en este caldo de cultivo. Habla de antecedentes culturales y sociales, sobre todo en espacios periféricos. En el campo, por lo general, los padres a los hijos le hacen madurar rápidamente porque le comienzan a deslindar responsabilidades. A muy corta edad les ponen a lavar, a cocinar, a cuidar a los hermanos. La vulnerabilidad pasa también por la falta de diálogo o el exceso de confianza a un tercero que entra a la casa, exponiendo el patrimonio mayor e intangible de toda familia, informó Jorge Escobar. Y el Ministerio de Educación pidió a la Fiscalía de Pastaza se investiguen 4 casos ocurridos en el 2014 sobre presuntos delitos de abuso sexual en instituciones educativas de esta provincia. En lo que sería una de las últimas actuaciones como fiscal de Pastaza, Maribel Barreno recibió 4 expedientes del año 2014 que la coordinadora de la Zonal 3 del Ministerio de Educación, Carolina Báez, pidió sean reabiertos para su investigación y que están relacionados con presuntos delitos sexuales en planteles educativos. Para que la Fiscalía realice toda la investigación necesaria y podamos así garantizar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, dando las sanciones penales también a aquellos que inobservaron la ley en su momento. El objetivo que tiene el Ministerio es claro y hacia allá apuntan todas las acciones que se han emprendido a nivel de todo el país, para que todos los casos que se han conocido no se queden sin ser investigados a fondo y, de ser el caso, reciban una sanción ejemplarizadora. Estos son 4 casos identificados desde el 2014 hasta la fecha que fueron en su debido momento procesados de una manera inadecuada, es decir, que ya se dio una sanción diferente a la destitución. La Fiscalía se comprometió a abrir estas investigaciones a través de la persona que maneja ese delicado tema, por cuanto no son los únicos que están bajo la lupa. Nos corresponde garantizar una investigación en preprocesal y procesal penal
con absoluta observancia de los principios de oportunidad, inmediatez, no revictimización y el interés superior del niño. En Pastaza se han conocido 21 casos, por los cuales 6 profesores han sido destituidos y otros 3 están dentro de un proceso próximo a terminarse. Ellos están en la libertad de hacer su apelación y si no están conformes. Se espera que los cambios que se dan en la Fiscalía no retrasen los procesos investigativos en marcha, informó Carmita Argotti. Vamos a hacer una pausa y al retornar, luego de realizar los exámenes médicos forenses por parte de los peritos colombianos, se confirmó que los cuerpos encontrados en la frontera son de Katy y Oscar. Además, Ecuador envía notas de protesta a Venezuela y Bolivia por pronunciamiento de sus presidentes en torno a la orden de prisión preventiva para el expresidente Rafael Correa. El desarrollo de esta información y mucho más al volver. Bien. Gracias por acompañarnos. Escándalo en Colombia luego de que se hallara 7 cuerpos sin vida en la región del Cauca. Las autoridades investigan este crimen que se ejecutó en una zona de conflicto armado de grupos ilegales. Veamos. Terror en el Cauca, Colombia, luego de que se encontraran los cadáveres de 7 personas. Los cuerpos presentan múltiples impactos de bala y fueron arrojados en plena vía. Los ciudadanos temen de que sea un mensaje de amenaza. SIJIN de investigación criminal están iniciando ya las labores de identificación e inspección de cadáveres. El hecho llama la atención de las autoridades colombianas debido a que las víctimas no pertenecen a la comunidad de Argelia en donde se hallaron los muertos. Un legislador representante del Cauca indica que los cuerpos fueron trasladados en una camioneta y depositados al sur de la región, pero que el múltiple asesinato habría ocurrido en una localidad del norte del municipio, en donde operan disidentes de las FARC, miembros del Ejército de Liberación Nacional, entre otros grupos armados ilegales y bandas del narcotráfico. El ingreso ya es digamos, complejo. Hay que estar muy bien respaldado para realizar operaciones y naturalmente pues hay una cultura de ilegalidad de la comunidad residente que impide en ocasiones desarrollar los procedimientos de policía y operaciones de ejército. Las autoridades investigan el caso en una región de conflicto por la presencia de varios cultivos de coca. Informó Valeria Navarro. Y luego de realizar los exámenes médicos forenses por parte de los peritos colombianos, se determinó que los cuerpos hallados en la zona de Barbacoa, frontera con Ecuador, corresponden a los ciudadanos ecuatorianos Oscar Villasís y Katy Velasco. De acuerdo a los informes, los cadáveres fueron encontrados en una fosa común apenas a 7 kilómetros de donde se encontraron los cuerpos de los periodistas. Después del anuncio de Cancillería de Colombia sobre el hallazgo de 2 cuerpos en la zona de Tumaco, frontera con Ecuador, este miércoles autoridades tanto de Colombia como nacionales llegaron hasta la capital de Nariño, en donde se anunció oficialmente, después de las experticias forenses, que se trataban de Katy Velasco y Oscar Villasís, asesinados por el Frente Oliver Sinisterra. De acuerdo a las pericias forenses, fueron ultimados de manera violenta hace 2 meses atrás. Estos cuerpos fueron encontrados en el municipio de Barbacoas, Nariño, en frontera con el Ecuador, con el vecino país del Ecuador. Posteriormente fueron traídos al municipio de Pasto, donde fueron puestos a disposición de medicina legal y quien realizó las labores correspondientes. La identidad se confirma por dactiloscopia. La necropsia médico-legal realizada demostró que la muerte ocurrió como consecuencia de múltiples heridas producidas por arma cortante y cortopunzante en ambos cuerpos a nivel de cuello y tórax. La causa de la muerte es anemia aguda secundaria a la lesión producida por estos cortes en los vasos sanguíneos. Familiares de Katy y Oscar, que llegaron en un vuelo desde Quito acompañados de varias autoridades ecuatorianas, recibieron la fatal noticia y en medio del dolor responsabilizaron a las autoridades nacionales por este desenlace. ¿Qué le puedo decir a las autoridades? Yo los culpo a ellos por la muerte de mi hermano, porque ellos no hicieron nada para rescatarlos a ellos, nos dejaron a su voluntad, nos dejaron solos, por más que mi hermano en el video le pedía que los ayude y no los ayudó. Me lo dejaron botadito a mi hermano y a mi cuñada. Nosotros como familiares no nos vamos a quedar callados. Tenemos que seguir luchando y vamos a seguir luchando hasta el final, porque ellos no murieron por enfermedad.
Esto es un asesinato, a ellos lo mataron. Y vamos a seguir luchando hasta que todo esto quede esclarecido. Desde ese momento, las autoridades nacionales iniciaron las coordinaciones con las autoridades colombianas para efectuar la repatriación de los cuerpos, que se desarrollará el próximo día viernes. Desde Nariño, Colombia, informa Miriam Enríquez. Y es que el pasado 11 de abril, Katy Velasco y Óscar Villasís fueron secuestrados por los disidentes de este grupo de las FARC, denominado Olivier Sinisterra, liderado por este individuo llamado alias Guacho. 85 días después, las autoridades colombianas dieron a conocer que la joven pareja fue asesinada. A continuación, vamos a presentarles un recuento sobre este caso. Veamos. No fue hasta el pasado 16 de abril cuando las autoridades ecuatorianas confirmaron que Katy Velasco y Óscar Villasís fueron secuestrados por el grupo de alias Guacho. El ministro del Interior del momento, César Navas, dio a conocer públicamente este hecho tras la difusión de un video que duraba 58 segundos, donde se podía ver a la pareja encadenada y resguardada por dos hombres armados. Señor presidente, se le dice a usted que por favor nos ayude, que nos dé la mano. Que no nos pase lo que nos pasó a los periodistas. Esa fue la única prueba de vida que los secuestradores enviaron a las autoridades del país mediante un número de WhatsApp por el que mantenían contacto. Desde ese día los familiares de Óscar y Katy emprendieron, dentro de sus posibilidades, una campaña para que el gobierno los pudiera ayudar con su liberación. No nos vamos a quedar callados y vamos a seguir y vamos a llegar, como siempre he dicho, hasta las últimas consecuencias. Fue este 3 de julio que la Cancillería del Ecuador informó sobre el hallazgo en Tumaco, Colombia, de unos cuerpos que podrían pertenecer a la pareja de compatriotas secuestrada meses atrás, en la población de Puerto Rico, territorio colombiano, frente a San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Este hasta entonces supuesto finalmente se confirmó el 4 de julio de 2018 por medio del Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia, siendo junto a la Fiscalía de ese país quienes entregaron la noticia a los familiares de Óscar Villasís y Katy Velasco. Las autoridades ecuatorianas como colombianas actualmente estarían coordinando la repatriación de los cuerpos, informó Javier Rosero. María Alejandra Vicuña, vicepresidenta del Ecuador, informó que el estado de emergencia en la provincia de Esmeraldas habría sido levantada por las autoridades de seguridad. Sin embargo, señaló que en la zona fronteriza se seguirá trabajando con el fin de precautelar el desarrollo de estos sectores. Las autoridades vinculadas en materia de seguridad ciudadana consideraron no renovar el estado de excepción. Eso no implica que no se mantenga los esfuerzos redoblados en materia de seguridad, sobre todo y particularmente en los territorios fronterizos. Recordemos que hay un comité de desarrollo integral de la frontera y particularmente en la provincia de Esmeraldas, con la presencia permanente de las instituciones del Estado. El presidente Lenín Moreno se refirió a las declaraciones de los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Bolivia, Evo Morales, acerca de la orden de prisión preventiva que la jueza Daniela Camacho puso sobre el presidente Rafael Correa, vinculado penalmente en el caso Balda. He sido siempre respetuoso con la institucionalidad de los países hermanos, especialmente Venezuela y Bolivia. Exijo lo mismo para Ecuador. A diferencia de los últimos años, hoy hay libertad, respeto y autonomía de la justicia y de todas las funciones del Estado, señaló el presidente en su cuenta de Twitter. Y las aseveraciones de mandatarios de Venezuela y Bolivia en torno a la orden de prisión preventiva para el expresidente Rafael Correa produce reacciones del gobierno de Lenín Moreno. En torno a ello se llamará a consultas a los embajadores de Ecuador en dichos países y se pedirá que diplomáticos de Bolivia y Venezuela expliquen la postura de sus estados. La posición del Ecuador ante los pronunciamientos del presidente de Bolivia, Evo Morales, y de Venezuela, Nicolás Maduro, fue clara. Respeto de los gobiernos vecinos a la división de poderes y en particular al Poder Judicial ecuatoriano. Cualquier cuestionamiento a las decisiones judiciales va en contra de los principios del Estado de Derecho y la justicia plena, democracia plena que rigen en nuestro país. Esto se da luego que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y Evo Morales de Bolivia se pronunciaran sobre la orden de prisión preventiva que la jueza de la Corte Nacional de Justicia ordenará después de que Correa incumpliera la medida cautelar solicitada por ella. Rechazamos solicitud de Fiscalía de Ecuador de prisión preventiva contra el expresidente de ese país, hermano Machi Rafael, escribió Evo Morales en Twitter.
Nicolás Maduro de su parte afirmaba, primero Cristina, luego Lula, ahora Rafael Correa. Cese a la persecución contra los líderes auténticos de nuestra América. La revolución bolivariana se solidariza con el pueblo de Ecuador y Machi Rafael. Y son estos criterios los que habrían obligado al gobierno nacional a emitir notas formales de protesta ante estos dos estados. Hemos convocado a sus embajadores de nuestro país para que expliquen la postura de sus gobiernos con respecto a la problemática interna que he referido en nuestro país. Además de aquello, se habrían decidido otras acciones diplomáticas. Hemos también llamado a consultas al embajador ecuatoriano en Bolivia y hemos suspendido el viaje del nuevo embajador del Ecuador designado a Venezuela. Es así que, según el secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, el gobierno actual respetaría la total independencia de poderes, por lo que no existiría tal persecución política. La persecución política y la manipulación de la justicia es cosa del pasado. Roldán añadió que el gobierno desde su primer día de gestión ni encubre ni persigue a nadie, ya que todas las instituciones del Estado actualmente deben actuar con probidad y apego a la ley, informó Javier Rosero. Mientras tanto, que el expresidente Correa denunció que la orden preventiva emitida en su contra se trata de un complot del actual gobierno para perseguirlo políticamente. Miremos. El expresidente Rafael Correa habló sobre la orden de prisión preventiva y a la circular roja de Interpol emitida en su contra por la justicia ecuatoriana por su vinculación en el secuestro de Fernando Balda. Durante una entrevista con medios internacionales, el exmandatario aseguró que se trata de un complot en su contra por parte del actual gobierno. La estrategia hacia mí es o matarme, me suspendieron por ejemplo, la seguridad presidencial, o meterme preso en Ecuador o impedir que regrese a mi patria. Aseguró también que se han orquestado acciones para perseguirlo políticamente. Ecuador no es un Estado de Derecho. ¿Con qué marco legal constitucional se nombró al fiscal, que es el que me persigue? Es totalmente ilegal, es nombrado a dedo, sin concurso, con la consigna de meterme preso. Además, el exmandatario mencionó que confía en que la Interpol rechace la petición realizada en su contra. La alerta roja de Interpol, ¿no?, para hacernos quedar como delincuentes. Sin embargo, yo también tengo fe que Interpol rechace esto por lo evidentemente político del caso. Correa dijo que en este momento se encuentra seguro en Bruselas y que esta resolución a nivel internacional no tendrá acogida. A nivel de mi seguridad personal, de una extradición, no hay ningún riesgo, ¿no? Un país como Bélgica, donde resido, un Estado de Derecho, con justicia independiente, tan garantista, jamás va a permitir una barbaridad así. Así que ahí estamos totalmente seguros. La decisión de emitir la prisión preventiva en contra de Rafael Correa se tomó luego de que incumpliera la orden de la jueza Daniela Camacho de presentarse cada 15 días ante la Corte Nacional de Justicia. El exmandatario debía presentarse el 2 de julio pasado, pero en su lugar acudió al Consulado de Ecuador en Bruselas. Con la realización de Marco Ruiz, informó Edison Saavedra. Y la petición de que se emita una alerta roja por la Interpol en contra del exmandatario Rafael Correa tardaría al menos 3 semanas en analizarse y de ser aprobada. El Ecuador debería enviar al país donde se lo aprenda una nueva orden de extradición. Los juristas explican este procedimiento. Conocer si es que la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol acoge o no el pedido de Daniela Camacho, la jueza de garantías penales de la Corte Nacional de Justicia, que pidió la emisión de alerta roja para que se localice, capture y extradite al exmandatario Rafael Correa, aún requiere, según juristas, un poco más de tiempo. Aproximadamente unas 3 semanas durará el caso en ser analizado y decidido por la Interpol en Lyon, Francia. Es que el proceso tiene varias etapas. La primera, que la Interpol Nacional dé a conocer en su sede en Francia la solicitud. Ahí se analizará la misma. No sería raro que la Interpol diga no es de aquellos asuntos que nosotros tratamos. Si la Secretaría General de Interpol dice, ok, la orden de la justicia ecuatoriana es correcta, entonces circula en todas sus oficinas en el mundo una orden para localización y captura del expresidente Correa. La segunda etapa iniciaría si es que el expresidente fuese detenido. Ahí el Ecuador deberá enviar una solicitud de extradición al país en donde se lo capture. Y son las autoridades judiciales del país donde ha sido aprehendida la persona quienes valoran si es que en realidad hay mérito para que proceda una orden de extradición, si hay convenio bilateral con el Ecuador o si se puede aplicar un convenio internacional o sencillamente lo que se conoce como reciprocidad, es decir,
No puede haber convenio, pero el país extradita al ciudadano requerido por la justicia ecuatoriana, esperando reciprocidad en casos análogos. Pero si nada de esto ocurre y el expresidente Rafael Correa no regresa al Ecuador, el escenario también podría cambiar. Como este no es un caso de los que se pueden juzgar en ausencia, entonces el proceso se suspenderá en contra del señor Correa y tendrá que esperarse los 7 años después de que se dicte el auto de llamamiento a juicio, los 7 años que establece como tiempo máximo de prescripción la ley para que él pueda regresar. Casos conocidos tenemos el caso del abogado Bucaram, por ejemplo. En Quito informó Andrea Orbe. Mucha atención, la Secretaría de Comunicación confirmó que desde el 4 de julio del 2018 se retiró la protección presidencial para el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, condenado a 6 años de cárcel por el delito de asociación ilícita en el caso de Odebrecht. El retiro de la protección personal rige a partir de las 0 horas del 3 de julio del 2018. Asimismo, se confirmó el retiro de la seguridad presidencial al expresidente Rafael Correa Delgado debido al bajo nivel de riesgo existente. Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio faculta al Consejo de la Judicatura Temporal a retomar la realización de concursos en la función judicial que estaban pendientes. Además, amplió el plazo a los miembros del CNE para entregar las pruebas de descargo. Luz verde tiene el Consejo de la Judicatura Temporal para convocar a concursos que fueron suspendidos. Entre estos está el de fiscales provinciales, funcionarios judiciales de la Corte y de Planta Central, como de la Escuela de la Función Judicial. El Consejo de la Judicatura tiene todas las facultades para declarar desierto el concurso y reabrir un nuevo concurso o lo que el Consejo tenga a bien resolver. Esta fue la decisión a la que llegó el Pleno del Consejo Transitorio. Julio César Trujillo, su titular, dejó sentado que la Judicatura es totalmente independiente. Lo que vayan a decir ya no depende de nosotros, sino depende del Consejo. También este miércoles el Consejo Transitorio resolvió ampliar el plazo para que los vocales del Consejo Nacional Electoral, CNE, presenten las pruebas de descargo sobre la evaluación. Esto a pesar que el martes culminó el tiempo previsto. La resolución es concreta. Hasta el viernes pueden presentar sin perjuicio de la audiencia oral, que sería el martes. Aquí se cuestionó la reacción de Nubia Villasís, titular del CNE, quien no estaría de acuerdo con el contenido del informe de evaluación. Pero no tiene absolutamente nada que ver con todas las expresiones que dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral. El informe se basa en imputaciones, si cabe el término, objetivas, precisas y concretas. Y sobre esas conclusiones, aplicando los parámetros respectivos, se producirá la recomendación final o la conclusión final. Por otro lado, se designaron las comisiones técnicas para la revisión de los requisitos de inhabilidades de los postulantes que forman parte de las ternas enviadas por el Ejecutivo, para el Procurador General del Estado y las superintendencias de Economía Popular y Solidaria y de Control de Poder de Mercado. No se ha incluido la de Información y Comunicación. Porque estamos en consideración si vale la pena o no hacer la designación una vez que el anuncio de que se va a reformar esa ley y en esa supresión está la eliminación de la superintendencia. Sin embargo, estamos haciendo las consultas correspondientes para tomar una decisión al respecto. Informó Héctor Romero. El concurso de fiscales provinciales podría ser uno de los temas pendientes en el Consejo de la Judicatura Temporal para que ponga en marcha. Adicionalmente, se iniciaría la evaluación de funcionarios judiciales para el efecto. Se abriría ventanas de denuncias y se analizaría la forma como han ido actuando y manejo de la carga procesal, entre otros temas. Veamos. Marcelo Merlo, presidente temporal del Consejo de la Judicatura, al parecer, no dudó en responder al llamado de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y estuvo presente para responder inquietudes de los asambleístas. Entre estas, ¿qué pasará con el concurso de fiscales provinciales? Vamos a retomar el concurso de inmediato, como ya anunciado, siguiendo ciertos procedimientos. Son 23 fiscales provinciales que se deberán nombrar. Merlo no descarta la posibilidad de reformas para extender su tiempo de permanencia en el cargo. Duran 2 años y se los cambia. Hay a nivel internacional una corriente
que los fiscales duren más. También está pendiente la designación de delegados provinciales del Consejo de la Judicatura. Para la selección se piensa pedir ayuda a la academia y universidades, con nombres, bajo la responsabilidad de los proponentes. Y de ese banco de nombres vamos a buscar a los mejores de las mejores, inclusive con impugnación ciudadana. Frente a esta lista, ¿qué hay? 48 horas que nos digan documentadamente que denuncia, no, es que este señor, etcétera, etcétera, pulimos aquello, y viene ya la lista definitiva de elegibles que va a emanar. Desde la Asamblea surgen propuestas que demandan sean incluidas. Los policías nacionales para los militares, para ingresar a esas carreras, les toman a los aspirantes una pruebita que se llama la prueba de confianza, más llamada como el detector de mentiras. Ahí les hacen una serie de cuestionamientos. ¿Por qué? Para ingresar a los fiscales y a los jueces de este país, también no se les hace esa prueba de confianza, pues. Paralelamente se analiza la puesta en marcha del proceso de evaluación de todos los empleados judiciales, que será en base de lo que establece el Código Orgánico de la Función Judicial. Primero, la forma como han actuado, la solvencia con que han actuado, cómo han manejado la carga procesal. Se abrirán ventanas de denuncias, desde luego documentadas, a efectos de que no escape nadie, no digamos a la vindicta pública porque es un nombre muy duro, pero no escape nadie a ser evaluado con todos los elementos posibles. Informó Héctor Romero. El Sindicato de Trabajadores del Ministerio del Interior denunció el despido intempestivo de varios empleados, quienes solicitan mantener una reunión con las autoridades. 20 trabajadores de varias áreas del Ministerio del Interior habrían sido despedidos intempestivamente. Fueron notificados el pasado 28 de junio. En promedio son personas con más de 6 años de labores en la institución. Trabajadores que han sido por años los que han dado servicios, y especialmente tenemos el caso de los compañeros chefs, los compañeros auxiliares de cocina, los compañeros auxiliares de servicio, como también conductores. Según Juan Fernando Rodríguez, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Ministerio del Interior, los afectados estarían bajo un contrato colectivo. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de las indemnizaciones correspondientes, el Ministerio del Interior tendrá que indemnizar con 12 salarios adicionales a cada uno de los compañeros que han sido vulnerados en este sentido. Entonces, no entendemos el decreto de austeridad. Su solicitud es que se integren nuevamente a sus labores. En el marco de la legalidad no deberían darse este tipo de despidos porque hay un contrato que está en tratamiento. De acuerdo a lo que norma el mismo Código Laboral, tendría que retrotraerse a eso y tener un acercamiento con los compañeros. De acuerdo a versiones de los dirigentes, podrían ser más trabajadores despedidos bajo esta figura. Esperan mantener una reunión con varios ministros. Hemos enviado oficios al Ministerio del Trabajo y oficios al Ministerio del Interior a que nos den una cita formal y podamos tratar estos temas. No descartan la posibilidad de generar una manifestación por los despidos masivos. Informó Priscila Cadena. Son las 7:36 de la mañana, 6:36 en Galápagos. Ahora les vamos a contar que la Secretaría de la Política habría beneficiado al movimiento Alianza País. Esto de acuerdo a un examen de Contraloría realizado a la entidad entre los años 2013 y 2017. En el informe se habría usado fondos públicos para la movilización y alimentación de simpatizantes del correísmo. En un total de 77 hojas, la Contraloría General del Estado evaluó el uso que la Secretaría de la Política le dio a sus recursos económicos entre mayo de 2013 y diciembre de 2017, periodos en los que Betty Tola, Viviana Bonilla y Paola Pavón estuvieron al mando de dicha entidad. En total se auditaron $574.671.30 destinados a gastos de alimentación, hospedaje, transporte y materiales. Las novedades aparecen en 29 desembolsos, lo que habría generado al Estado un perjuicio de $81.000. En el documento se recoge información sobre eventos realizados en sitios privados que fueron pagados sin la autorización de la Secretaría Nacional de la Administración Pública.
Además, se registra cómo coincidencialmente 2 eventos llevados a cabo por la Secretaría de la Política fueron realizados en los días que también se realizaron marchas y movilizaciones de la oposición en contra de las políticas del antiguo régimen, en las que el correísmo se hizo presente con sus conocidas contramarchas. Por ejemplo, el 19 de noviembre de 2014, la Secretaría pagó $6.800 para el traslado a Quito de 200 personas desde Puerto Viejo, Esmeraldas, Guayaquil y Babahoyo. Ese día hubo una protesta de sindicalistas en contra de las reformas laborales. En otra ocasión, el 20 de marzo de 2015, día en el que se desarrolló la marcha de la resistencia convocada por el Frente Unitario de Trabajadores y la CONAIE, el gobierno realizó un evento con 1.000 personas, para lo que contrató refrigerios y almuerzos a un costo de $7.200. Hemos intentado obtener las declaraciones de las 3 funcionarias que fueron titulares de la Secretaría de la Política durante el periodo de tiempo que es investigado por la Contraloría. Una de ellas, Paola Pavón, vía telefónica, nos señaló que el ente de control nunca le notificó sobre la realización del informe, por lo que en una nueva etapa. Estamos en una etapa de renovación en donde tenemos como eje la rendición de cuentas y el buen uso de los recursos. Y justamente fue Zambrano quien solicitó en enero pasado una auditoría a los movimientos de los recursos económicos de la organización. Dicha evaluación estaría lista para este mes de julio, informó Carolina Basante. Y es momento de hacer una pausa comercial, pero al retornar les contamos que el Ministerio de Turismo y Conquito firmaron un acuerdo interinstitucional con el objetivo de promover emprendimientos turísticos en la urbe. Les contamos que el Ministerio de Turismo y Conquito firmaron un acuerdo interinstitucional con el objetivo de promover emprendimientos turísticos en la urbe. El acompañamiento para los negocios incluirá capacitaciones y talleres. Los gobiernos autónomos descentralizados y los entes gubernamentales unirán esfuerzos para potenciar el desarrollo turístico en el país, a través del apoyo a microemprendimientos que desarrollen estrategias para atraer público nacional y extranjero. Por esto, Conquito y el Ministerio de Turismo firmaron un convenio de cooperación que busca acompañar a los empresarios en este proceso. También pensar en aquellos pequeños emprendedores, en aquellas nuevas ideas a las que tenemos nosotros que incentivar, y de estas pequeñas ideas nacen grandes proyectos. Charlas, talleres y monitoreo durante los primeros meses tras el inicio del negocio serán varias de las estrategias que se empleen. Nuestra idea es hacer convocatorias a emprendedores para poder efectivamente evaluar el nivel de desarrollo como emprendedores que tienen estos emprendimientos turísticos y poder entonces sí empezar un sinnúmero de fases de acompañamiento que permita sacarles del mayor potencial. Este es el primer convenio de cooperación entre el municipio de Quito y el Ministerio. En su primera fase atenderán alrededor del 5% de emprendimientos registrados en Conquito que pertenecen al área turística. Un trabajo conjunto del Ministerio de Turismo, Gobierno Central, con todos los gobiernos autónomos descentralizados, no solo municipios, consejos provinciales, municipios, juntas parroquiales. Las autoridades invitan a los emprendedores a unirse a este proyecto. Para mayor información puede ingresar al sitio web www.conquito.org.es. Son los que persisten, los que generalmente son exitosos. Por ahí no a la primera, a la segunda o a la tercera, pero son ellos los más exitosos. Informó Sofía Vintimilla. Quiero contarles que hay 2 jovencitos con síndrome de Down pertenecientes al Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir, que lo maneja la Fundación Reina de Quito. Ellos van a obtener su bachillerato, lo que ha llenado de orgullo a autoridades, profesores, terapeutas y, claro, a toda la familia. Así que veamos esta historia. Andrés y Valeria son 2 jóvenes con síndrome de Down que gracias a su esfuerzo, dedicación y constancia han culminado su bachillerato en colegios regulares. Hemos visto crecer a estos chicos desde que tienen 6 meses ingresaron acá y hemos luchado con ellos sobre todo por una verdadera inclusión escolar y también social. Estos 2 jóvenes que son ejemplo de vida pertenecen al Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir de la Fundación Reina de Quito. Estamos muy orgullosas, hemos visto y hemos cosechado lo que tanto hemos trabajado. Gracias a las terapias y a la inclusión, estos jóvenes son el orgullo de sus familias. Nunca pensé, porque era tan duro toda la educación regular, que yo ya botaba la toalla y decía, no, solo hasta séptimo, después hasta 10º, y ya cuando ya... Y realmente me da muchísimo gusto poder decir a toda la gente que me dijo no va a poder, aquí estamos, y sí pudimos, ya llegamos. Andrés rindió la prueba ser bachiller y fue uno de los más puntuados. Él menciona que le gusta el arte. Yo soy bueno a hacer un dibujado, un perro,
Mickey Mouse y me gusta hacer la robótica. Por su parte, a Valeria le encantaba educación física y ahora lo que desea hacer es trabajar. Voy a trabajar de mollo. ¿Vas a trabajar? Sí. ¿En dónde? De una escuelita de mollo que se está haciendo en acera, camanera. Ahí estoy trabajando yo. Estos dos jóvenes han demostrado que las personas con síndrome de Down pueden desenvolverse en la sociedad siempre y cuando ésta sea inclusiva, informó Patricia Aldaz.